Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo y nuevamente encontrarnos en el resumen semanal de noticias de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Un gusto para nosotros que usted sintonice todo el boletín informativo de nuestra organización y damos inicio. La ANEP acoge con mucho optimismo la noticia de que la Sala Constitucional acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por nuestra organización contra la ley antihuelgas. La Sala Constitucional admitió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por la ANEP en contra de la ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas y sus procedimientos. La ANEP celebra la admisión de esta acción en la cual se impugnaron cerca de 18 artículos de la ley. Y la abogada Karen Carvajal nos explica cómo este acto viene a generar un panorama alentador. Y que pese a que en su momento ya hubo un pronunciamiento previo de la Sala Constitucional con relación a esta ley cuando era proyecto de ley, y ya algún criterio al respecto, justamente en esa línea celebramos que se haya admitido porque perfectamente la Sala Constitucional pudo haber dicho que ya había un pronunciamiento y no haberla admitido para estudio. En esa línea es que consideramos que hay una segunda oportunidad para que la sala rectifique lo que ya resolvió al respecto y efectivamente devuelva o garantice un ejercicio de huelga que sea un derecho efectivo y no un vacío de contenido como ha quedado hasta el momento o tenemos en este momento con esa ley vigente. Recordemos que la ley popularmente conocida como antihuelgas se gestó luego de la huelga contra el combo fiscal, pero ¿qué sigue ahora? Lo cierto del caso es que mediante el expediente 21-5721-0007 fue acogida la inconstitucionalidad que nosotros presentamos y está en estudio en este momento en la Sala Constitucional. La misma tiene un proceso de notificación o de conocimiento de la opinión pública que se hace mediante la Gaceta, que es aproximadamente unos 15 días. Eso pues está en este proceso ahorita. Una vez que sea notificada en la Gaceta, pues los sectores interesados, que ahí aprovechamos para llamar a las organizaciones amigas de la ANEP y a los grupos sociales que han colaborado en la lucha social con nosotros para presentar las coadyuvancias que quieran si lo tienen a bien. ¿Cuáles fueron los artículos que se impugnaron de la ley? Se impugnan alrededor de 18 artículos con sus respectivos incisos por varias razones, entre ellos el tema de plazos, es decir, sujetar el derecho a la huelga a un tiempo específico para poderlo ejecutar. Es un primer supuesto porque efectivamente estas limitaciones lo que hacen es vaciar de contenido el derecho a la huelga. Es decir, la huelga es un medio de presión que tienen los colectivos laborales para, de alguna manera, justamente presionar a la otra parte para resolver un conflicto. Si vos le quitas ese carácter de medio de presión, lo que generas es que no haya una posibilidad efectiva de hacer a la otra parte sentarse a negociar el conflicto. Por otra parte, también se impugna se impugna efectivamente ante la Sala Constitucional un retroceso que hay muy grande con relación a los servicios que son considerados esenciales. Vamos a ver, la OIT ha dicho que la limitación al ejercicio de la huelga únicamente tiene justificación en la medida de que se tratan de proteger bienes jurídicos que son más importantes o bienes jurídicos que son de mayor trascendencia que el derecho a la huelga. Ya lo ha dicho claramente en muchos criterios con relación a que únicamente se podría limitar el derecho a la huelga cuando se violentan o se ponen en peligro los bienes que son la vida, la salud y la seguridad de las personas. Es decir, en aquellos otros servicios donde no se vean afectados directamente estos tres bienes jurídicos, no deberían haber limitaciones o por lo menos extremas con relación al ejercicio de la huelga. Por otra parte, también se impugna el hecho de que las calificaciones de huelga se convierten en procesos completamente calificaciones express, ¿verdad? Con plazos de 24 horas de cumplimiento, con plazos de pronunciamiento de los jueces relativamente excesivos. Ya con la ley, con la reforma procesal laboral, se había hecho un proceso de calificación de huelga bastante expedito. Por eso esperamos una celeridad importante en resolver este tema por parte de la Sala Constitucional. No puede ser que nuestros derechos hayan sido eliminados, conculcados, vaciados de contenido. Bueno, y continuamos en temas similares porque nuestra organización también presentó un recurso de amparo en contra de Copeservidores y el Banco Central ante la negativa de entregar los excedentes a los afiliados.
La ANEP, en representación de 2 asociados de Copeservidores, presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra esta cooperativa, debido a la negativa de entregar los excedentes a sus asociados, así como contra el Banco Central de Costa Rica, este último en representación de la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF. El recurso fue presentado luego de que los amparados recibieran el 7 de abril del presente año una comunicación oficial por parte de la cooperativa, en la cual se les informó que para el año 2021 no se realizará la entrega de excedentes, aduciendo que mediante una directriz de la SUGEF se le ordenó no hacer entrega de excedentes hasta tanto no se conozca el impacto de la resolución de un proceso ante la Sala Constitucional contra la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor presentado por nuestra organización. Este año las cooperativas se han negado a entregarle a sus afiliados los excedentes resultantes de las operaciones que cada uno ha realizado con las entidades, supuestamente amparados en una directriz emitida por SUGEF, de la cual se niegan a dar copia y además la misma SUGEF también se ha negado a brindar información alguna. Por un lado, violenta la propiedad de cada uno de los trabajadores. Por otro lado, también el cooperativismo se supone está contemplado en el artículo 64 de la Constitución Política como un medio para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo personal de cada uno de los trabajadores, no para la avaricia de las entidades financieras. Y por último, pero no menos importante, es el tema de que la ley de asociaciones cooperativas establece en su artículo 3, inciso C, que las cooperativas tienen el deber de entregarle a sus afiliados los excedentes resultantes de las operaciones que cada uno realice con la entidad. Entonces, ellos tienen un deber tanto constitucional como legal de entregar esos dineros porque son fondos que sirven para el crecimiento personal de los trabajadores. La ANEP alza la voz luego de conocer el informe legislativo sobre la UPAD y solicita que los jerarcas involucrados renuncien a sus cargos. El famoso caso UPAD, el espionaje que se hizo desde el gobierno a miles y miles y miles de ciudadanos, está saliendo ya el informe de la Comisión Legislativa que lo investigó y aparecen implicados connotadas figuras de altísimo relieve político del gobierno de Alvarado. En otros países donde hay cultura política desarrollada, con decencia política incluida, jerarcas de este tipo que aparecen en informes de similar naturaleza renuncian inmediatamente. Aquí no va a suceder, por supuesto, pero como organización de alcance ciudadano no podemos permanecer callados y denunciar que ojalá las autoridades competentes en el sistema judicial actuaran con celeridad con base en lo que recomienda ese informe. Bueno, crearon una comisión de espionaje, la UPAD, pero ahora dieron un salto cualitativo y crearon un ministerio de espionaje, Mideplan, y ahí, en ese ministerio, está una de las personas cuestionadas en este informe, Pilar Garrido, fue una de las ideólogas, de las promotoras, hizo ese primer movimiento en la UPAD y como no tuvieron éxito, ahora están en Mideplan. Y desgraciadamente, estos mismos diputados y diputadas que les están criticando ese proceder, les están avalando para que Mideplan se convierta en un superministerio. Eso sí es grave, eso sí es grave. Por un lado recomiendan que la ministra de Mideplan sea llevada a los tribunales, pero por el otro, exactamente, Mideplan va a ser un ministerio totalitario que va a tener control de la vida y de los datos de miles y miles y miles de compatriotas. ¡Qué grave es esto! ¡Qué grave es esto! Ojalá, repetimos, de algún lugar salga algo de esencia política. Bueno, y ahora le hablamos sobre la preocupación que mantiene nuestra organización debido al tema de los intereses de la deuda, ya que ni en el Congreso, ni los candidatos presidenciales y mucho menos el Poder Ejecutivo tienen interés de tocar este tema. Preocupación.
Es lo que genera para la ANEP al conocer las nuevas cifras correspondientes al pago de intereses de la deuda pública del país, sumado al escaso interés que muestran las máximas autoridades políticas respecto a esta situación. Es realmente escalofriante y estamos tratando de que la clase trabajadora, el pueblo, tome debida nota de la monstruosidad a que nos tienen sometidos los que gobiernan, dándole prioridad por sobre cualquier cuestión al famoso pago de intereses de la deuda. Bueno, en torno a los intereses de la deuda hay un entramado de negocios financieros bursátiles. Los banqueros participan, los bolsinistas participan, los representantes de los bufetes asesores de los prestatarios participan, y entonces hay como una esfera de poder que distribuye dineros entre las personas precandidatas, ayudándoles a financiar sus campañas con tal de que ninguna de esas precandidaturas se atreva o se tocar el mercado financiero. La preocupación de la ANEP nace al conocer que el pago de intereses durante los 3 primeros meses del presente año llegó a la gigantesca suma de 624.542 millones de colones. Esto se desglosa a un pago diario de 6.939 millones de colones, lo que significa un pago por hora de 290 millones de colones. Ninguna economía aguanta ese nivel de endeudamiento. Son intereses de usura, obscenos, y lo que más indigna es oír a los precandidatos presidenciales hablando ya de reactivación económica, cuando ellos saben que ninguna reactivación económica será posible con ese espantoso nivel de pago de intereses o de la deuda misma en sí. Entonces, vamos a seguir insistiendo en esto, intensificando nuestro clamor, nuestra denuncia, a ver si en algún momento logramos que algún político de verdad ponga el dedo en la llaga y hable de esto, o que en la Asamblea Legislativa empiece a caminar una legislación para una auditoría ciudadana de la deuda pública. Si calculamos el pago diario de intereses de la deuda que realiza el país al día en dólares, nos dará una cifra de aproximadamente 11 millones de dólares. Es decir, que en 2 días se podría pagar la construcción de un paso a desnivel, como el que recién se finalizó en Guadalupe, el cual tuvo un costo de 19.5 millones de dólares, e incluso sobraría dinero. Continuamos con información del accionar de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, porque lograron la reinstalación de 2 trabajadores. Uno de ellos se destaca en el INTAMAC y otro en la Municipalidad de Talamanca. Menos de 4 meses pasaron para que la Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP lograra la reinstalación del afiliado Juan Díaz Díaz, quien también es vicepresidente de la seccional ANEP INTAMAC. Don Juan fue despedido en diciembre del año anterior y este lunes un equipo de ANEP lo acompañó hasta la finca experimental Diamante en Guapiles para ser reinstalado en su puesto. Y que fue despedido injustamente en el mes de diciembre sin haber realizado ningún proceso en el Ministerio de Trabajo para su correcto despido. En este caso nosotros presentamos un proceso sumario en el juzgado laboral en donde la jueza indicó que debían de reinstalarlo de forma provisional hasta la sentencia del mismo para evitar daños a futuro para el trabajador. En este caso esperaremos la sentencia del mismo. En este caso tenemos una muy buena expectativa debido a que efectivamente no hubo ningún procedimiento en el Ministerio de Trabajo que lo explica claramente el Código de Trabajo que se le debe hacer a las personas sindicalizadas y que tienen un fuero especial. Es el documento que demuestra que efectivamente a partir del día de mañana, si Dios así lo permite, estaré ingresando de nuevo reinstalado, digamos, a la estación que por tanto tiempo he estado siempre laborando. Este es un gran triunfo, diríamos, de esta mejor forma, no se puede decir de una mejor forma. Para nosotros como organización, ¿verdad? Como seccional acá y como organización sindical, ha sido un gran logro y repito, agradecerles a todos el esfuerzo, a todos los que han hecho posible esto,
A usted también. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí en el INTA, Juan? Bueno, de forma indefinida quiero decirle que tengo más de 12 años de laborar para esta empresa. Y siempre se han dado cosas así, desafortunadamente. Ya en 3 ocasiones, 3 directores distintos en esta misma empresa han querido, digamos, sacarnos a nosotros. A la reinstalación de don Juan se suma la de Seidy Ortega Gómez. Ella fue reinstalada en la Municipalidad de Talamanca luego de que el abogado de la ANEP demostrara la ilegalidad del despido. Es importante que ustedes tengan presente que esto es parte de los 5 casos que presentamos en la Municipalidad de Talamanca una vez que entró el nuevo alcalde y decidió despedir a todos los trabajadores que no estuvieran afines a él. Es decir, al final de cuentas lo que podemos determinar es que estos despidos, además de ser antisindicales, fueron despidos políticos. Esta es la 4ª trabajadora, la trabajadora que más ha sufrido, honestamente, la que se quedó sin empleo, se quedó con una situación familiar bastante precaria a partir de un despido totalmente injustificado en donde ella se encontraba en propiedad y fue nombrada en propiedad desde marzo del 2020 por el alcalde que venía saliendo. Él determinó durante todos los actos administrativos tanto el periodo de prueba como el proceso satisfactorio de superación de ese periodo de prueba. Entonces todos esos hechos marcaron la propiedad en la que ella ostentaba como trabajadora municipal, como inspectora. Ella fue debidamente reinstalada, se le deben de pagar los salarios caídos en primera instancia, y que parte de los beneficios que ella tiene es que va a ser reinstalada o que ya fue reinstalada independientemente de la firmeza de la sentencia. Entonces ella desde el día lunes está laborando de forma provisional hasta que se resuelva el proceso. Eso nos garantiza a nosotros de que por lo menos, si bien es cierto, no vamos a poder reclamar todavía los salarios caídos de ella, va a poder recibir el salario y va a poder mantener a su familia durante ese tiempo hasta genere la firmeza de la sentencia. Bueno, y con un total de 13 personas quedó formada la seccional ANEP Obrero Piñeros de Occidente, quienes tienen el reto de conversar y llegar a negociaciones con la empresa Ananas. El pasado domingo 18 de abril, el secretario general de ANEP, Albino Vargas Barrantes, juramentó a la nueva directiva de la seccional ANEP-OPO, Obreros Piñeros de Occidente, la cual quedó conformada por 13 personas trabajadoras dispuestas a dar la lucha por reivindicar los derechos laborales. Todas estas personas trabajadoras laboran para la empresa Ananas Export Company, la cual fue galardonada con el premio al esfuerzo exportador, el cual no hubiera sido posible a la entrega y colaboración de cada uno de los trabajadores. Ellos no respetan los derechos de los trabajadores, siempre andan con impropotencia. Cuando pedimos algo de ellos, alguna ayuda, alguna reunión, ellos se niegan. ¿Qué esperan ustedes como seccional? Como seccional esperamos mejorar día a día con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Lo han reconocido como sindicato, pero ellos no se reúnen con nosotros, no nos dan el día sindical. Cuando vamos al ministerio a reunirlos, a conciliar, ellos no se presentan. Y buscamos una calidad de trabajo mejorada, ellos exigen demasiado. Si nos vamos temprano, toman medidas lo toman contra uno, digamos. Si yo cumplo las 8 horas y me voy a las 2, al siguiente día te dicen entras a tal hora. No te dejan cumplir las 8 horas. Si no cumples las 8 horas, te cartean. Si es hora del almuerzo, igual. Te tienen una hora de almuerzo muy estricto. Te persiguen esa hora laboral y si uno entra 5 minutos después, ya lo amonestan. En el galardón nosotros nos dimos cuenta por Facebook, porque ellos no comentaron nada de que habían ganado ningún premio, ni le dijeron al personal gracias por el apoyo que nos brindaron, absolutamente nada. Que se animen, que el sindicato los va a apoyar, que podemos salir adelante todos para llegar a hacer algo fuerte en la empresa y en lo que es el área de Costa Rica. El gran reto para la seccional es que la empresa tome con total seriedad la labor del sindicato y ante la falta de acuerdos, la ANEP estaría presentando una demanda por conflicto colectivo de carácter económico y social a la compañía exportadora de piña ubicada en el cantón de Río Cuarto. Ahora hablamos de temas de juventud porque la ANEP realizó con éxito el Encuentro Regional de Juventudes. El espacio contó con jóvenes de todo el país, tanto del sector público como privado.
donde se buscó seguir empoderando la participación de este importante sector en la sociedad en cuanto a la coyuntura. Varios de los participantes aseguraron salir con una visión diferente y con el deseo de que más personas se involucren para generar un cambio positivo. Primeramente, quitar un poco los tabúes, el miedo a ser un sindicalista, el miedo a que nos despidan. No, el ser anepista o pertenecer a la ANEP es importante. ¿Por qué? Porque representa a un costarricense que quiere una Costa Rica mejor, un mejor futuro para nuestros hijos, una mejor sociedad, donde la sociedad vea que nuestros derechos como trabajadores se respetan. Pues este tipo de reuniones son muy importantes porque nos enfrentan a la realidad que vivimos nosotros como jóvenes anetistas, sindicalistas, y ese tipo de herramientas que se brindan en este tipo de capacitaciones, pues precisamente como usted lo comenta, nos brinda como la capacidad y el empoderamiento de contagiar a los demás compañeros laborales en este caso y poder brindarles información más certera para que ellos se animen y den el paso hacia un sindicalismo anetista. Claro, bueno, yo considero que es muy importante generar pues estas ciertas actividades, pues hablar de estos temas, ¿verdad? A nivel social que estamos viviendo. Considero que actualmente la juventud participa muy poco, hay una participación activa muy poca y como siempre han dicho, ¿verdad? Nosotros somos pues los forjadores de cambio y creo que estas actividades son sumamente importantes. En lo personal, pues para mí fue muy enriquecedor los temas que se trataron a nivel pues laboral y educativo. De parte de los organizadores es grande la satisfacción de ver la respuesta de los participantes, pero también fueron claros en que se debe trabajar el doble para captar más jóvenes. Dentro de los análisis que hicimos temprano en la mañana con los expositores y la expositora que nos acompañó, se hizo un balance de que hay un 40% del sector joven que está sin empleo en este momento, que si bien es cierto la pandemia lo viene a agravar, ya teníamos problemas grandes de desempleo. En lo que es la juventud de ANEP, todo el programa de juventud está dirigido perfectamente hacia eso, en cómo atraer a esas personas jóvenes, cuáles son las necesidades de ellos, porque hay una realidad y es el cambio demográfico. En ese cambio demográfico cambiamos gustos, cambiamos muchas cosas. Entonces, antes de venir a decirles desde la ANEP qué es, tal vez es consultarles qué desean, cómo lo desean, por qué mecanismos, y es eso precisamente lo que estamos trabajando desde la actividad pasada y ahora en este momento con lo que es un análisis, precisamente lo que llamamos un análisis DAFO dentro de lo que es la organización, cómo la están percibiendo ellos y cuáles son esas oportunidades que tenemos para crecer cada vez más y para incorporar más personas jóvenes. En las pasadas elecciones presidenciales, los estudios detallaron que el 40% de los votantes pertenecen a la población joven del país. Bueno, y antes de finalizar, vamos a una muy buena noticia porque nuestra organización sigue creciendo y justamente en la nota que viene le presentamos de qué se trata. Cansados de tantos atropellos por parte de la parte patronal, un grupo de trabajadores del Comité de Deportes y Recreación de Liberia decidió conformar la seccional a fin de pelear por sus derechos. Luego de cumplir con todos los requisitos procedieron a ser juramentados y justamente don Clemente Alvarado Peña, presidente de la seccional, aseguró que buscan reivindicar lo que por ley les corresponde. Desde el 2014 hasta acá, con los problemas de las anualidades, los salarios que están muy malos y tenemos los inconvenientes de que cada junta directiva que viene siempre hay una persecución contra la gente de campo, la gente de operativa. La principal disconformidad radica en que no se les dan las herramientas necesarias para trabajar y aún así se les exige realizar una excelente labor. Pero sí nos exigen laborar con las uñas y que todo esté bien. Y lo hacemos, pero con herramientas prestadas, prestadas de la casa de uno, que uno tiene que traer herramientas y así vamos trabajando al suave. Así. Ahora actualmente nos están dando uniformes, pero no es lo adecuado, pero necesitamos una mayor necesidad
bueno, yo tengo problemas de la piel, yo tengo que protegerme demasiado, no me puedo asolear, pero me asoleo. Necesitamos bloqueador repelente porque en la noche hay muchos zancudos en las canchas. Bueno, la indumentaria completa para estar trabajando bien. En informaciones similares, se conformó una nueva seccional dentro de la Municipalidad de Bagaces. Su presidenta brindó unas palabras para remarcar el compromiso adquirido en pro de la clase trabajadora. La unión en grupo, primero, porque tenemos que trabajar en la parte de la casa. Nosotros como grupo podamos dar ejemplo a los otros compañeros que no están en la seccional para que puedan meterse con nosotros ahí y podamos luchar por algunas cosas que siempre nos han hecho falta, de las cuales nos quejamos y que a veces son indispensables para nuestra labor. Bien, y antes de finalizar la entrega informativa, nos unimos al dolor de los allegados de don Ramón Barrantes Cascante, figura importante del sindicalismo costarricense. Así es, en ANEP externamos nuestras condolencias a la familia de Ramón Fausto Barrantes Cascante, dirigente histórico del Sindicato de Trabajadores Ganaderos y Agrícolas de Heredia y de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica. Él fue un dirigente de centrales sindicales como la CUT y la CTCR. Ramón Moncho Opollón, como era conocido, fue uno de los dirigentes que resistió a la ofensiva patronal que destruyó el sindicalismo bananero y un artífice de una reconstrucción en los últimos años. Fue un colaborador y afiliado del Frente Amplio. De verdad que nos unimos al dolor que atraviesa la familia y nuestras sentidas condolencias para todos sus allegados. Con esta lamentable información y esta sensible pérdida, llegamos al final de nuestro boletín informativo de esta semana. Les recordamos que las oficinas de nuestra organización permanecerán cerradas a partir del lunes 3 de mayo y hasta el 7 de mayo, en acatamiento a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias ante la situación pandémica que atraviesa el país.